¿Qué tal, gente? Acá de nuevo de vuelta con ustedes y en esta oportunidad les vengo a traer otro video, pero primeramente les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que la estén pasando bastante bien con sus familiares. Bueno, el video que les traigo hoy, como pueden ver en el título, es para hablar sobre la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. He decidido traer este tema porque no me puedo hacer como a la vista gorda o ignorarlo, siendo un extranjero que vive en estos momentos en China. Y creo que también está el hecho de que, bueno, les quiero dar mi opinión. No soy un analista económico, un analista político, pero voy a tratar de hablar de esta forma porque no lo voy a hacer como lo hago generalmente en términos de que siempre hablo a la cámara y estoy explicando, ya que está existiendo, hay una cierta persecución en contra de las personas que hacen videos sobre China en la plataforma de YouTube. Y esto se da porque por el mismo tema del que les voy a hablar. Y esto ha creado un cierto nacionalismo dentro del país. Que quizás muchas personas que están viviendo, que hablan español, no los, quizás dicen, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Acá todo está normal. Estás exagerando. No, esto está pasando. Ustedes pueden ir a todos los canales o de bloggers de habla inglesa y hay dos personas que la estaban persiguiendo por simplemente expresar su opinión sobre el país. Incluso a dos los botaron de su trabajo por eso. Dieron con los datos personales y fueron y los votaron. Entonces, bueno, primeramente quiero comenzar para decirles que no había hecho más videos porque, primero por tiempo y segundo, como les he dicho, muchas cosas han cambiado en este año en el país, desde el principio hasta ahora. Cambios radicales, me refiero a la política interna del país, lo cual ha llevado a que ha incrementado la tensión entre cómo China trata a las personas que no son chinas. No he tenido ningún problema hasta ahora, pero creo que el año 2019 va a ser bastante álgido en términos de tensiones políticas y esto podría llevar a que a muchas personas se vayan del país. Ahora bien, comenzando con la guerra comercial, okay, como les había dicho, no voy a dar una opinión en términos de... Simplemente es una opinión personal y vamos a comenzar diciendo, ¿por qué se da la guerra comercial? A ver, todos ya hemos escuchado, o casi todos han escuchado, de que la guerra comercial la inició Estados Unidos en contra de China porque al imponer impuestos. Y esto ha llevado a que obviamente esto hace que China tenga que... Ha ido afectando la economía china, la ha ido desacelerando, ya que ellos tenían planificado hacer otra cosa. Y entonces todo el mundo se pregunta, bueno, es Estados Unidos el que en verdad comenzó la guerra. Yo les puedo responder a ustedes diciéndoles que no es así. De hecho, China tiene una guerra comercial en contra de Estados Unidos desde hace mucho tiempo atrás. Y esto se debe a que primeramente las que no lo saben, porque no viven acá quizás, y me temo que muchas personas han caído en la propaganda, en creer que China es un país con una economía de mercado. Eso es más o menos verdad. Y les voy a explicar el por qué. La economía está controlada por el gobierno. Incluso ustedes pudieron ver en el caso de la bolsa de valores cuando cayó en el 2014, de que el Estado tuvo que ir a salvar la bolsa porque sufrió un crash tan grande que mucha gente perdió sus ahorros de toda su vida. Y todo esto pasó porque la bolsa quería como entrar al mercado bursátil global y lo primero que hizo fue caer estrepitosamente. Entonces esto te da señales de que ya va. O sea, entonces esto no es lo que me estaban vendiendo. Lo mismo pasa con la moneda, el yuan. El yuan es una moneda manipulada.
Es una moneda que está devaluada y está manipulada por el gobierno. Y ellos lo hacen a propósito para poder seguir vendiendo sus productos por bajo costo. Y el otro es que las personas han escuchado esto en las noticias recientemente, de que las empresas tienen lazos con el gobierno. No es que tienen lazos con el gobierno, no sean ingenuos. Ustedes pueden buscar esta información en internet. Todas las empresas de telecomunicaciones o las empresas estratégicas chinas son del gobierno, en parte. Ellos tienen como acciones dentro de las empresas, no son netamente privadas. Por ejemplo, todas estas, si ustedes van, no solo Huawei, pueden ir a buscar Hikvision, pueden buscar ZT. Todas estas empresas tienen hasta cierto punto una, un porcentaje de acciones adquirido por parte del gobierno. Y ahora bien, les voy a dar las razones por las cuales se da la guerra comercial. Ya las habrán escuchado, pero yo les voy a dar mi opinión personal. La primera razón es la reciprocidad. A ver, y esto yo creo que aplica en todos los casos. La reciprocidad no solo en términos de comercio, pero les voy a dar les voy a decir por qué en la parte del comercio. Ustedes se han preguntado siempre, ¿cómo hace China para llegar al mercado, a los mercados locales? En el caso de Latinoamérica, ¿cómo hacen para vender productos tan baratos, tan accesibles? Y una de las respuestas es porque no todos esos productos tienen un impuesto, por así decir. Y esto yo creo que también se debe a que no hay como... Los gobiernos no son tan... les dan como simplemente paso porque tienen negocios con el país. Y una de las condiciones es que ellos puedan entrar al mercado. Y parte de entrar al mercado, obviamente, es vender un producto mucho más barato. Pero eso no pasa, lo mismo no pasa cuando tú quieres colocar tu producto dentro del mercado chino. Y las personas se preguntarán, bueno, ¿pero por qué quiero entrar al mercado chino? Porque es un mercado de más de 1.000 millones de personas. Quizás en Latinoamérica las personas piensan, bueno, pero a nosotros eso cómo nos puede afectar. Sí les afecta. En el caso, les voy a dar un ejemplo. En Latinoamérica, los productos que ustedes pueden ver en China son productos de comida. El caso de Chile, Chile exporta vinos a China. Uruguay, Argentina exportan productos cárnicos y los productos son extremadamente elevados para tu poder adquisitivo. Y cuando me refiero a extremadamente elevados, me refiero a que tienen 100, 200, 300% de impuestos. Y obviamente esto, a la hora de competir con un producto similar hecho en casa, obviamente, ¿cómo puedes competir? No puedes. Por más que la persona esté inclinada por querer comprar tu producto importado de buena calidad, obviamente le va a costar mucho. Entonces, ¿sabes qué? El gobierno de Estados Unidos, en este caso el presidente, que en una de sus promesas electorales dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer era colocar impuestos o tariffs a China, y lo hizo. O sea, como para equilibrar, balancear las cosas. Y obviamente a China no le gustó esto porque esto iba a afectar su crecimiento económico y iba a afectar la economía. Ahora bien, eso es la reciprocidad en términos comerciales. Otro punto de reciprocidad es que ustedes, vamos a suponer, se dan cuenta de que cómo hacen los chinos para poner un mercado o colocar un supermercado o colocar un negocio en sus países. Por ejemplo, en tu país, en Latinoamérica, los negocios que más vemos son restaurantes o supermercados. Y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo hacen para llegar tan rápido? Ellos van, aplican, y el proceso lo hacen como cualquier extranjero que quiere colocar un negocio. Simplemente tienes tu dinero, pasas por comprar las licencias, pasar por procesos y requisitos.
Y obviamente las personas aplican. Pero en China no es lo mismo. Tú no puedes entrar al mercado. Es decir, tú no puedes ser el dueño del negocio. Para poder hacerlo tienes que entrar al mercado como en una asociación. Te tienes que asociar con alguien. Y esa persona que está asociada a ti va a tener el 51% de dominio sobre tu negocio. Es decir, que ese supermercado o restaurante que tú quieres colocar va a ser mayormente de ese socio tuyo. Entonces eso te hace ver como, bueno, de verdad es muy difícil entrar. Y es verdad, es muy difícil entrar. Es muy difícil entrar. Bajo esas condiciones es muy difícil entrar. También te tienes que enfrentar al hecho de que si tú tienes un producto, te lo van a copiar. Tú tienes que ceder información sobre el producto que vas a vender. Y esa información obviamente es susceptible a que alguien la venda para que la copien. Y eso es lo que pasa. Y ahí viene el punto de la propiedad intelectual, la violación de propiedad intelectual, que eso es el segundo punto que lo voy a hablar dentro de un rato. Entonces, ese término en términos de reciprocidad, no existe una reciprocidad entre ambas partes. Y esto también aplicaría a Europa y Latinoamérica. Y yo creo que en términos generales no hay reciprocidad. China no reconoce la segunda nacionalidad. Por ejemplo, si yo tengo viviendo acá mucho tiempo, imagínate que aquí hay una especie de green card. Y la green card es como, imagínate, es tan difícil de obtener que las personas que la obtienen salen en televisión como si fuera algo, es algo tan raro que simplemente se lo dan a personas que sean, personas extranjeras que sean excepcionales, como deportistas de la NBA o algo así. Una persona normal no lo puede hacer. En cambio, en China tú lo puedes hacer. En Estados Unidos tú lo puedes hacer. Tú puedes participar por el sorteo de la Green Card y ganar. Es difícil, pero es posible. Es posible. Yo conozco gente que ha ganado la visa de la Green Card. También no existe reciprocidad en cuanto al trato a la hora de, bueno, en términos de a la hora de hacer negocios. Por ejemplo, poder visitar el país es un problema. Ahora obtener una visa para ir a China es un problema para ciertos países. Les voy a dar un caso, África. Todo el mundo sabe que China ahorita está invirtiendo fuertemente en África. Entonces, por ejemplo, si hay personas, tú eres un africano y dices, bueno, yo creo que puedo ver una oportunidad entre China y mi país en África y creo que puedo ir allá y hablar con algunas personas para hacer unos negocios y desarrollar puentes. No, es imposible. Y eso obviamente ha hecho que, o sea, yo puedo hacer, ellos pueden hacer esto, pero yo no puedo hacerlo. Entonces, eso no hay una reciprocidad en términos de las reglas de juego a la hora de hacer comercio. El segundo punto, y perdón, antes de comenzar con el segundo punto, el primer punto, no sé si escucharon que en Suecia hubo un incidente con unos ciudadanos chinos que ellos trataron de reservar un cuarto, pero se vinieron la noche antes y el hotel no les quiso, como, mira, no te podemos dar un cuarto hasta que los cuartos no estén desocupados. Entonces hubo un problema, ellos pasaron la noche ahí y por no haber reservado la noche anterior, no se les iba a dar el cuarto hasta el otro día. Y eso, bueno, fue un escándalo que no debió ser. Pero eso te lleva a pensar, bueno, ellos pueden hacer eso, ellos pueden, como cualquier persona en el mundo, tú puedes reservar tu hotel, independientemente de donde seas, pero en China no pasa así. Hay personas, hay extranjeros que son negados la estadía en los hoteles. Y esto está ocurriendo, en la ciudad de Guangzhou está ocurriendo. Incluso tienen hasta fichada a la gente por nacionalidades. Ahora vamos con el segundo punto, el cual es el robo de propiedad intelectual. Yo creo que todos estamos claros de que China viola todos los principios de propiedad intelectual. Y esto ustedes lo pueden ver incluso entre las empresas más grandes. Simplemente hay como un efumenismo de personas diciendo, no, yo aprendí de él. No, no, tú lo copiaste.
Y si tú copias la propiedad intelectual, entonces, ¿qué pasa con estas empresas grandes? Es que como ellos son, en el caso de Huawei o estas empresas, ellos tienen el apoyo del gobierno, obviamente, en términos de subsidios, en términos de financiamiento, y obviamente no les pasa nada. Tienen como que al gobierno de su lado, y por eso se crea como hay una especie de monopolio. A ver, siguiendo con el tema de la propiedad intelectual, yo creo que todos estamos claros que hay, incluso en el ranking de violaciones, donde más se vio, como por así, donde más menos se protege la propiedad intelectual, China está en el lugar 25. El robo de la propiedad intelectual lo que quiere decir es que vamos a suponer que tú llegas y tú eres Apple. eh, y este tema yo creo que lo toqué en otro video en el que estaba diciéndoles por qué Facebook está bloqueado en China. Y la razón principal por la que está bloqueado y por qué todas estas empresas no pueden entrar en el mercado chino es porque, número uno, no pueden ser controladas por el gobierno. Y número dos, porque obviamente eso les quita monopolio. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo estas empresas chinas son tan exitosas? Obviamente, si tienes un mercado de más de 1.000 millones de personas, donde no tienes competencia, obviamente vas a ser exitoso. Todas las personas que se preguntan, bueno, Baidu, ¿qué empresa tan exitosa? Por favor, seamos un poco honestos con nosotros mismos y dejemos de ser un poco ingenuos. Pero los dueños de Baidu no saben nada de lo que es, o sea, no es como, por ejemplo, las personas que trabajan en Google. Simplemente no tienen competencia, ellos tienen todo el apoyo del gobierno. Apple ha logrado sobrevivir, es porque ellos hasta cierto punto no han podido copiar todo, pero si quieren ver cuál es la copia de Apple en China es los dispositivos de Xiaomi. Pero les puedo dar otros casos que no fueron tan buenos. Amazon entró en China y poco después de ser copiada y salir del mercado, vienen y salieron otras las copias, Taobao, salió Alibaba. Miren lo que pasó, por ejemplo, Uber, es otro de los casos más emblemáticos. Uber quiso entrar en el mercado chino, estuvo un tiempo, fue copiado y luego sacaron la versión de Uber China, que es Didi. Ahora bien, veamos el otro tema, el otro ejemplo. Em, Miren lo que pasó, por ejemplo, Instagram. Instagram no estaba bloqueado en China al principio. Lo que hicieron fue que vieron cómo funcionaba y pum, lo bloquearon. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, tú cuando vas a colocar un producto acá, tú tienes que ceder tu información de cómo haces. Y además de eso, si tú vas a operar dentro de China, tú tienes que contratar gente que trabaja para el gobierno para supervisar lo que tú estás haciendo. Y obviamente eso se presta a que esa información salga. Y es ahí por cual no hay una protección en cuanto a términos de propiedad intelectual. Ahora vamos al tercer punto. Y el tercer punto y el punto final, el cual es la falta de confianza, obviamente. O sea, la falta de confianza que existe entre ambos países a la hora de hacer comercio. Teniendo estos dos puntos que les mencioné, ¿cómo puedes confiar en cómo puedes confiar cuando tienes productos donde te dicen, donde tú descubres que tu información puede ser enviada de vuelta y puede ser distribuida y puede ser recogida por agencias de seguridad dentro de China? Y ahí es donde ustedes me van a decir a mí, pero bueno, Estados Unidos hace lo mismo y otras agencias de inteligencia de otros países también hacen lo mismo. Y es verdad. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre Facebook y todas estas empresas tecnológicas chinas, o por ejemplo Google o estas empresas, que tú puedes agarrar a los representantes de estas empresas y llevarlas a la justicia, como está pasando en estos momentos. Pero ¿quién puede llevar a la justicia a los dueños de estas empresas chinas? Nadie.
y el gobierno no va a extraditar a una persona porque ellos no tienen ley de extradición. Entonces, el caso de Huawei, donde la mujer esta fue muchas personas dicen, bueno, sí, porque eso es miedo. No es miedo, porque la persona, si ustedes leen bien el caso, la persona estaba haciendo negocios con Irán dentro de Estados Unidos, con una otra empresa, por así decir, que no la querían ligar con la marca de Huawei. Está haciendo dentro de Estados Unidos. Y si ella no hizo nada malo, entonces ¿por qué dejó de ir a Estados Unidos por más de un año? Esas son preguntas que todos nos deberíamos hacer. Si hay personas que copian algo y hacen, tú no puedes llevarlas a la justicia. Es muy diferente que en China, si tú vas y pones un caso a la justicia, probablemente el caso no se le va a dar seguimiento. Simplemente si la persona cometió un error, lo van a meter a la cárcel y ya. China tiene un alto porcentaje de convicción de meter personas a la cárcel o ser ejecutadas. Entonces, esto es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, también está el caso de que no solo pues, o sea, la justicia, vean cómo funcionan los dos sistemas. Los dos sistemas obviamente son muy distintos. Las personas que me dicen, bueno, que China es una dictadura. Y ese es el punto. Ese es uno de los puntos. Vean lo que pasó. Cuando metieron a esta chica, la retuvieron la justicia en Canadá. El gobierno de acá le pidió que la soltara. Y dijeron, no, mira, nosotros no podemos hacer eso porque obviamente esto es un país democrático. Y no es que el gobierno está separado a lo que hace la justicia, la Corte Suprema. Es un ente totalmente independiente a lo que hace el gobierno. No es como una mafia de que, bueno, sí, tú tienes un rehén y vienes y lo sacas. Por eso es que me estoy refiriendo. Tú no puedes atraer a estas personas responsables de recoger y sustraer tus datos a la justicia internacional. Si quieres obtener más detalles, obviamente. Y bueno, esos son mis tres puntos por los cuales creo que se da la guerra comercial. ¿A dónde, hacia dónde vamos ahora? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la guerra comercial va a seguir. Creo que otros países se van a ir agregando. Creo que lo van a hacer más tímidamente, pero lo van a hacer. Creo que, no voy a decir predicción, pero algo me dice que quizás los países que se van a ir uniendo a Estados Unidos en esto puede ser la Unión Europea o quizás pueda ser Brasil con este nuevo gobierno. Quizás el nuevo gobierno de Brasil ve como a China como una amenaza también. No sé, esto es simplemente una mera especulación. Pero eso es lo que creo que pueda pasar. Creo que otros países van a ir uniéndose a esto porque no solo es la cuestión del espionaje con los teléfonos, que no son solo los teléfonos. Esto es una cosa muy importante. También hubo una polémica a principios de año bueno, no a principios de año, creo que a mitad de año, con los dispositivos de Hikvision, con las cámaras de seguridad. Y créanme, no solo son los teléfonos, son las cámaras y también los routers. Así que esto va a dar tela que contar. Por eso les digo que quizás veamos otros países cuestionando fuertemente estos productos. Así que, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Ustedes creen que estoy hablando pavadas o paja o creen que mis puntos hacen sentido? Así que pueden dejar su opinión en la sección de comentarios. Si les gustó este video y fue informativo, pueden dejar su pulgar arriba. Y bueno, voy a seguir trayendo videos de esta forma. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.